Bienvenidos a Tertulia Juvenil. Hoy domingo veremos la parte de la lección titulada El rey está muerto. Larga vida al rey. Isaías 6:1 dice lo siguiente: El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Para comprender un poco mejor sobre este personaje, Usías, se nos recomienda leer el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26. Te animo a que lo leas por tu propia cuenta en tu Biblia. Aquí te daré un pequeño resumen. Usías era un joven que a la edad de 16 años empezó a reinar y reinó durante 52 años. Persistió en buscar al Señor y gracias a esto fue grandemente prosperado hasta alcanzar poder. Debido a esto, su fama se divulgó hasta las mismas fronteras de Egipto. Logró grandes victorias contra uno de los enemigos más molestos de Israel, los filisteos. Llegó a construir ciudades en tierras extranjeras, edificó torres y fortaleció puertas y esquinas de los muros. Se lo llegó a llamar incluso amigo de la agricultura. Tuvo un muy buen ejército, lo equipó con el material necesario para la guerra, incluso los organizó en divisiones. Con la ayuda de ingenieros, mandó a hacer máquinas que fueran capaces de lanzar lanzas y piedras y las puso en las torres. Vaya, se hizo muy poderoso. Pero, registra la Biblia, cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Él intentó quemar incienso para el Señor, cosa que no le correspondía a él. Los sacerdotes, varios, lo intentaron detener, pero él siguió de terco y rebelde queriendo hacerlo por su propia cuenta. Al final, como resultado a esto, Dios le mandó lepra. Por esta enfermedad, vivió el resto de sus días apartado en una casa, separado de la casa de Dios. Un final trágico sin duda alguna. Todo por querer hacer lo que él quería. En base a este capítulo de Crónicas, ¿cuál es el significado de la muerte del rey Usías? Se pueden ofrecer diferentes perspectivas con respecto a la muerte de este rey. En primer lugar, resulta interesante y curioso que la visión de Isaías sobre el rey puro, inmortal y divino en su casa templo se dio en el mismo año de la muerte de este rey humano, quien fue prosperado por Dios hasta alcanzar fama y poder, pero que se rebeló contra él, haciendo lo que él quería, y al final fue herido con lepra, muriendo con esta enfermedad trágica y de manera apartada. Como segundo punto, se puede observar un contraste entre Usías e Isaías. Usías intentó alcanzar la santidad de manera presuntuosa, con orgullo, pero lo que consiguió fue volverse ritualmente impuro, privándose a sí mismo de la santidad. Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara. Admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió, como veremos más adelante cuando estudiemos Isaías 6, los versículos 5 al 7. A un personaje similar, Jesús dijo en Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Número 3. Existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso del rey Usías y la condición moral del pueblo de Israel. Como leímos en Isaías 1:6 la semana pasada, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. En cuarto lugar, encontramos lo siguiente. La muerte de Usías, allá por el año 740 a.C., marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante absoluto hace que un país quede vulnerable mientras se hace la transición de poder. Pero había un peligro mayor. Tiglat-Pileser III había ascendido al trono de Asiria hace unos años atrás, en el 745 a.C. Inmediatamente se puso en pie de guerra. Esto convirtió a su nación en una superpotencia invencible que amenazaba la existencia independiente de toda nación en el antiguo cercano oriente. Sin embargo, en esta época de crisis, Dios animó a Isaías mostrándole quién realmente tenía el control sobre todas las cosas. Lee 2 de Crónicas 26:16 y reflexiona en la siguiente pregunta: ¿en qué medida cada uno de nosotros enfrentamos la misma situación? Meditar en la cruz, ¿cómo puede ayudarnos a superar esa trampa? Desde Tertulia Juvenil te deseamos un bendecido domingo.